con las tasas de interés. Acá en C5N te lo cuenta Julia Estrada. Así es, Darío, porque lo que se va a discutir, yo decía este martes, pero es específicamente el martes que viene, es la tasa del EVAC, la verdadera tasa que el Banco Central de la República Argentina viene utilizando sencillamente, ¿para qué? Para contener la inflación. Es un mecanismo que, y lo podemos explicar en términos docentes, absorbiendo pesos, quitando pesos de la circulación de masa monetaria en el conjunto del país, hace que caiga, si se quiere, el consumo y de esa manera caiga la inflación. Es una forma contractiva, una especie de enfriamiento económico, lo que el gobierno dice que es lo mejor para bajar la inflación. Esto lo decimos porque estos días, específicamente el día de hoy, se bajó otra tasa, pero que es muy pegada, es como si te digo prima hermana de la tasa del EVAC, que es la tasa de referencia a 7 días, que se bajó de 28,75 a 28. Ya estaba leyendo algunos comentarios recientes, incluso de economistas, que dicen, bueno, tampoco bajó tanto. Dos datos. Bajó, esto significa que hay una especie de guiño hacia una inflación más alta, habilitaría una inflación más alta, pero el segundo dato es que no bajó tanto. Y esto es lo que podría pasar con la LEVAC. Lo que tenemos acá es la historia corta de la tasa de interés LEVAC desde abril 2016 hasta diciembre 2017, ¿no? Vemos, en primer lugar, acá tenemos los valores que siempre se mantuvo por encima del 20%, lo cual ya da cuenta de una tasa de interés real positiva, quiere decir que está por encima de la inflación. Y ahora voy a mencionar por qué. En abril de 2016 llegó a su punto más alto, 38%. Claro, en ese momento estaba justificada por una inflación que interanualmente en ese momento estaba dando cerca de 40, quizás un poco menos. Entonces, claro, había que tener una tasa de interés lo suficientemente alta como para frenar esa inflación. Acá, corrijo el breve error que tuvimos, es 22%. Por favor, a marzo de 2007 baja 22%. Y sin embargo, porque esto es lo interesante, baja 22% a inicios del año pasado, justamente cuando la inflación interanual de ese año en realidad se planteaba en una meta del 10 al 17. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando la meta iba a ser entre el 10 y el 17%, el Banco Central igual ponía una tasa de interés del 22%. Eso es tasa de interés real positiva, que los rendimientos de la tasa de interés están por encima de la inflación, por ende en pesos siempre es mejor dedicarse, si se quiere, a la timba financiera y no al sector productivo, ¿no? Esa es la gran discusión entre un esquema productivo y un esquema vinculado a las finanzas. Y lo que vemos en este último tiempo, desde este 22% hasta diciembre de 2017, es que vuelve a subir. En lugar de continuar ese descenso que arrancó en 38 y bajó hasta 22 en todo 2016 y principio de 2017, la tasa de LEVAC volvió a subir. Volvió a subir específicamente porque la inflación no cedía. Entonces tenemos el último punto, 28,75 de tasa de interés a diciembre 2017. Estamos hablando de la tasa corta, la que es a 28 días, pero por ejemplo la que era a más de 200 días estaba a 29,6% en noviembre. Es decir, cerramos 2017 con una tasa del 30%. Todo esto tiene un costo, ¿no? Esto lo hemos explicado en otras oportunidades, así como existe deuda externa en dólares y en pesos, también el Banco Central se endeuda. ¿Con quiénes se endeuda? Con todos los que compraron letras del Banco Central, LEVAC, con entidades financieras, bancos, fideicomisos, pero también con particulares que compraron LEVAC. ¿Cuánto es la deuda que el Banco Central generó en el marco de esta política monetaria? Yo quiero ser clara con esto. Estos números que ahora voy a explicar se tienen que comparar con los resultados de la política monetaria. No son malos per se, porque también con el mismo criterio uno podría criticar la plata gastada en dólar futuro. Lo que hay que mirar es si el dólar futuro servía para frenar el tipo de cambio de las corridas cambiarias y si esta política monetaria de altas tasas sirve para frenar la inflación. En este caso tenemos a 2016 se emitieron 304.600 millones de pesos en intereses y a 2017 149.000 millones. La suma es de 454.253 millones de pesos, 450.000 millones, que el Banco Central generó de costo cuasi fiscal, que en algún punto, si esto lo absorbe el Tesoro, algo que es muy viable porque eso es lo que pidió, por ejemplo, Domingo Cavallo, va a terminar siendo costo fiscal, déficit estrictamente fiscal,
Todo esto es el costo de una política monetaria que tuvo como objetivo bajar la inflación. Ahora uno puede hacer el análisis de si ese resultado se cumplió. Bueno, fue 41,1% la inflación en todo 2017 y ahora algunas consultoras de las más oficialistas están hablando de un 26 a 27% de inflación en 2017. La inflación de 2015 fue de 25%. Repaso, se duplicó la inflación de 2016 y respecto 2017 contra 2015 está en el mismo lugar, digo, no se logró bajar la inflación. Es con esa perspectiva, mi criterio, Darío, con la cual hay que evaluar la política monetaria, si cumple o si no cumple sus objetivos. Y por otro lado está el costo fiscal. Así es, hoy, Julia, con base a lo que decís, si bien bajó el dólar, tuvo un leve descenso, hay que ver, en base ahora sí a lo que comentaste y a lo que puede pasar, qué va a pasar mañana con el tipo de cambio. Pero los invito ahora a ir a